Seguimos conversando sobre el caso de la muerte de la joven Esmeralda Riches. Hablábamos recientemente con el director del Politécnico, del Instituto Agropecuario de Higüey, en donde la joven recibía clases y también habría hecho los primeros contactos o conocer a quien es acusado hoy de ser su verdugo, el profesor John Kelly. Vamos a continuar hablando de este caso, que en el día de ayer dio un giro cuando se conocieron los primeros análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses o INACIF. El reporte del INACIF establece que la adolescente fue sometida a una actividad sexual violenta que le causó un sangrado que desencadenó un shock hipovolémico y posteriormente la muerte. Para saber desde el punto de vista médico o científico cómo pudo ocurrir algo así y si bajo las circunstancias que se describen hasta el momento esto es posible, y si lo es, ¿cómo es posible? Tenemos con nosotros al doctor Junior Florentino, quien es ginecólogo obstetra y además especialista en fertilidad. Doctor, es un placer recibirlo en Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, el placer es mío que me hayan contactado para esta entrevista, aunque en un hecho muy lamentable y doloroso, pero es bueno aclararle a la población que está muy confundida con lo que ha pasado con esta joven. Lo primero es que se empezó a hablar de que podía ser que sea un aborto provocado, que la verdad se produce con mucha frecuencia aquí en el país por la venta de ciertos medicamentos en la farmacia de manera libre. Pues las jóvenes acuden cuando no desean el embarazo a abortar. Eso pasa con frecuencia y por eso se pensó en la primera causa de la muerte de la jovencita Esmeralda Riches. Doctor, y por ejemplo, para instruirnos, cuando una persona, cuando una mujer toma pastillas abortivas ingeridas o colocadas en el cuello del útero o su vagina, ¿se puede llegar a producir un sangrado tan profuso? Sí, claro que sí. Por el mecanismo que funciona esa pastilla se puede llegar a producir. Y recuerden que cuando ellas lo hacen con un embarazo presente. Entonces, ese material del embarazo que apenas se está formando en ese momento, cuando la mayoría de jovencitas actúan de esa manera, pues eso es lo que provoca el sangrado. Cuando la pastilla hace su función, incluso nosotros la utilizamos ya en abortos ya que están confirmados genéticamente, nosotros la utilizamos, es un medicamento para provocar que el cuello uterino abra y podamos hacer una limpieza, lo que se llama un legrado uterino. Un legrado. Sí, exactamente, pero en esta ocasión los jóvenes la usan para abortar. Entonces eso va a provocar el mismo mecanismo que nosotros buscamos, que es abrir el cuello uterino y producir un poco de sangrado. Es lo normal, pero nosotros terminamos de hacer la limpieza y el sangrado disminuye. Ahora, si la usan y no van al médico, dependiendo del tiempo de embarazo y los restos que tenga, el sangrado puede ser mayor o menor, y hay muchos pacientes por eso que la usan y se quedan en su casa y no pasa nada, pero hay otras que la usan y tienen que acudir al médico porque si no se les sangra. En el caso de la joven Esmeralda, no se ha determinado. Se habla de que el profesor le dio a tomar, incluso contra su voluntad o sin que ella se diera cuenta, unas pastillas en su bebida. Se habla de 5 pastillas. ¿Es esta una dosis recomendada o es un exceso? Bueno, le explico. Hay dudas sobre cuál pastilla le dio. Exactamente. Todo esto es partiendo de lo que tenemos todavía. Es lo primero, pero vamos a poner que sea la dosis de el misoprostol, que es la pastilla que se utiliza para el aborto y eso, podría ser una dosis que no tiene que causarle un mayor problema, claro, siempre y cuando después que empiece a sangrar acuda al médico, ¿entiendes? Porque nosotros normalmente cuando la utilizamos para algo terapéutico ya, para poder llegar a hacer un legrado, nosotros llegamos a utilizar hasta 4 en el mismo momento, es decir, como dosis única muchas veces, y hasta 5 pastillas de eso, es decir que le puede producir el sangrado, claro, pero no tiene que ser un sangrado a esa magnitud, ¿entiendes? Pero aquí hay dudas sobre si ella estaba embarazada o no, y hay dudas incluso de que si eran pastillas abortivas o eran sedantes, porque fíjese que le encontraron al profesor en su casa sedantes. Sí, y pastillas para temas menstruales. Yo voy más inclinado a que eran algo sedante y quizás no estaba embarazada ella. Ya el reporte del INACIF confirmó
y yo voy a favor, aunque muchos colegas están sorprendidos, que eso entonces sorprende más a la comunidad, porque si los médicos, que se supone que saben un poco más, incluso ginecólogos, se sorprende que haya sido un desgarro o Sí. se buscan la causa, ¿por qué Sí. sucedió? ¿Cómo va a ser? Eso no Se puede habla ser de que fue un eso. desgarro vaginal. Además, Sí, yo voy por ahí, pero doctor, yo digo usted que me muchos corregirá, médicos- cuando una mujer está embarazada, aunque se desembarace o se practique un aborto, en su cuerpo quedan restos hormonales por un tiempo considerable, digamos una semana, 2 semanas o menos, pero hay un rastro hormonal en el cuerpo de una mujer. O sea que en el INASIF supongo que tendrán la capacidad para determinar si Esmeralda hormonalmente tenía rastros de embarazo. Claro que sí, definitivamente. Y ellos, al dar ese reporte, ellos confirman que no estaba embarazada. Entonces, es decir, ellos tienen que tener la prueba clara. Incluso, yo estoy esperando el informe toxicológico porque también deben emitir a ver si ella fue drogada o qué tipo de medicamento ingirió. Eso también debe de ser un reporte del INASIF en ese momento. Un desgarro vaginal. Doctor, puede llegar a ser mortal. Mire, le voy a dar, le van a disculpar cronológicamente lo que yo pienso y por ahí va la mortalidad por el desgarro. Le voy a decir cronológicamente lo que pudo pasar con la jovencita Esmeralda Richie, que es un caso muy penoso, pero bueno, estoy enterado de la mayor parte de este caso. Siendo el día 12, los padres comentan que la jovencita salieron 3 jovencitas más, menores de edad, con 2 adultos. Una de las jovencitas dio una declaración donde el profesor le introdujo 5 pastillas en la bebida sin el consentimiento de Esmeralda. Aquí que está la clave una de las claves de esta situación. Yo pienso, en mi opinión, que quizás fueron sedantes o algo para sedarla y poder abusar de ella. Esa es mi opinión. Y por ahí va que fueran sedantes, luego tuvieron relaciones sexuales sin el consentimiento, probablemente de Esmeralda, bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de algún sedante. Y la vagina es un órgano muscular. La vagina es un músculo que se contrae y se relaja. Incluso hay cierta patología de la vagina que se llama vaginismo, que es una vagina que se contrae más de lo normal, que esas mujeres tienen más dolor, pueden tener más probabilidad de tener un desgarro en la relación y todas esas circunstancias. Ahora, todo se da a favor del desgarro, porque si fue un abuso que ya se ha determinado, quizás bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, imagínese usted donde una vagina no está lubricada y forzándola de esa manera a la jovencita, pues claro que puede suceder un desgarro vaginal. Yo en mi experiencia como ginecólogo he tenido 3 casos de eso, incluso uno que pudo llegar a ser mortal si no la interveníamos a tiempo. Ay, Dios mío. Entonces por eso voy a favor del reporte del INASIF, aunque siempre hay dudas, tenemos que esperar, claro, no doy 100% como un hecho hasta que no sigan las investigaciones, pero quizás en esa relación sexual forzada le produjeron un desgarro vaginal a Esmeralda. En la vagina tiene arterias que la irrigan, la arteria vaginal y arteria célvico-vaginal. Y son arterias tan importantes para provocar un shock hipovolémico. Por ahí voy. Porque uno piensa siempre en la aorta, en la femoral, o sea... pero ahora le voy a explicar. Ellas son ramas de arteria con mayor importancia, como la arteria iláquea interna, que está a nivel abdominal, y la arteria uterina, que es la que irriga el útero cuando el embarazo, y eso maneja mucha sangre. ¿Qué pasa? Pondremos que el profesor desgarró a Esmeralda, produjo un sangrado, estas arterias se quedan intermitentemente sangrando. Por eso es que cuando van en el carro y esas cosas se paran en varias farmacias, porque ven que el sangrado no se detiene, el sangrado sigue, Esmeralda se siente mal y Esmeralda sigue perdiendo sangre en el transcurso, ¿verdad? La arteria está tirando intermitentemente del desgarro, como así yo he visto que han llegado a mi
consulta o a la emergencia en que yo estoy en ese momento, que he tenido 3 casos en lo que tengo como ginecólogo. Entonces, Esmeralda sigue perdiendo sangre, ellos se paran, piden algo, en la farmacia le dan cualquier cosa para el dolor, imagínense. Ellos no tienen conciencia de lo que está sucediendo, doctor. Exactamente, esa es la situación. Señor. No tienen ninguna conciencia de lo que está sucediendo. Piensan que le llegó la menstruación por la relación. El profesor, lógicamente, no va a dar todos los detalles delante de las amigas y todo, de que cómo lo hizo, de que pudo ser. Él sí sabía que más o menos dónde podía ir la cosa. Pero imagínense. ¿Y Esmeralda, doctor, tendría ella conciencia? Esmeralda con el dolor y probablemente sedada y probablemente embriagada. Quizás ni ella misma, ella sí quizás tiene dolor porque sintió que una relación sexual que quizás le dolió, diría ella, le dolió y eso va a pasar, diría. Y nada, y siguen, llegan a la casa, óigame todo el trayecto de la relación sexual, todo lo que va a pasar. Muchacha perdiendo sangre. Bueno, ya, para que usted entienda. Llega a la casa, mira algo importante. Los signos clínicos que da la pérdida de sangre o anemia que pueda tener una paciente, que también está el caso de que Esmeralda pudo haber tenido una anemia severa. O sea, que esa jovencita casi no van al médico, además ella... No, y esas cosas no se notan. Para modelos, pues se puede notar un poquito, pero no tanto en ella como de tez blanca, pero modelo, pero yo le estoy diciendo para que usted entienda que puedo tener una anemia importante, Esmeralda, porque, ¿sabe? Modelo, de la alimentación, una serie de cosas. Pero óigame algo importante, cuando ya llegó el papá, ¿qué dice? La vio pálida, la mamá, la vieron pálida. Sí. Ya Esmeralda había perdido una gran cantidad de sangre. Ay, Dios mío. Todo el trayecto. Esa palidez lo determinaba, lo estaba diciendo que Esmeralda no estaba bien. ¿Entiendes? Entonces, pasa todo eso. Que los papás tampoco tenían. No, imagínese algo. Esmeralda se acuesta, somnolienta, quizás drogada, quizás sedada, quizás embriagada. Debilitada por la misma pérdida de sangre. Exacto, también sigue perdiendo sangre, quizás hasta se durmió un poquito, se quedó ahí y al rato quizás se despierta, o si no, siguió ahí como media sedada. Y cuando despierta o llega en sí, ve la magnitud real del sangrado, entonces ahí viene la llamada telefónica o el mensaje de voz a la amiga, que está claro por ahí, donde se notaba que no estaba bien. Ya había perdido quizás la tercera o cuarta parte de la sangre de su cuerpo. El cuerpo humano maneja de 4.5 litros a 6 litros de sangre. Quizás Esmeralda ya había perdido 4 o 5 litros de sangre ya en lo que había pasado el trayecto. Por eso viene que ella luego va al baño, se para y se desploma. Sucede un shock hipovolémico que no es más que cuando se pierde más o menos la quinta parte de la sangre del cuerpo, el corazón deja de bombear la sangre a los órganos vitales como el cerebro, el hígado, los riñones, y lógicamente el cerebro dejó de funcionar, se desplomó a Esmeralda. ¿Y qué viene como consecuencia de ese shock hipovolémico? El corazón, queriendo compensar la sangre para esos órganos vitales, el corazón agitado de una manera forzada, llega un momento en que se detiene, se cansa. Y es lo que llamamos un paro cardíaco, que ahí es donde voy, que lamentablemente perdimos esa jovencita de 16 años de esa manera. Y el desgarro definitivamente fue la causa, según mis conocimientos. Aunque espero más investigación sobre eso. Claro.